Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo del palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo de Hilcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierra, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él, y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Evangelio del día en latín. Mateo 16, del 13 al 20. Venit autem Iesus in partes Caesaree Philippi, et interrogabat discipulos suos dicens: Quem dicunt homines esse filium hominis? Ad illi dixerunt: Ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Jeremiam, aut unum ex prophetis. Dicit illis Iesus: Vos autem quem me esse dicitis? Respondens Simon Petrus dixit: Tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Iesus dixit ei: Beatus es Simon Bar Jona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus
qui in celis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super an Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni celorum, et quodcumque ligaberi super terram, erit ligatum et in celis, et quodcumque solveri super terram, erit solutum et in celis. Tum precepit discipuli suis ut nemini diceren, quia ipse esset Iesus Christus. Verbum Domini. Deo gracias. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos narra cómo Jesús se lleva a sus discípulos a una región del norte de Israel, a Cesarea de Filipo. Actualmente se llama Banias, ese lugar. Es así como alejado de los grandes centros de población de Israel, como Galilea, como Judea. Se lo lleva hasta el norte, como para estar un poco en reflexión, solos. Incluso hay mucha vegetación. Casi podemos imaginar que el Señor estaría sentado debajo de una higuera, como acostumbraban los judíos cuando se trataba de estar reflexionando, enseñando en paz. En aquel sitio, porque hasta nos dice dónde sucedió esto, en Cesarea de Filipo. Allá les hace esta pregunta. Ya tenía tiempo con ellos y quería saber si lo conocían, si sabían su identidad, qué habrían oído, porque pues despertaba mucha expectación Jesús. Unos lo aceptaban, las autoridades judías lo rechazaban. Él quería saber cómo andaba la cosa entre ellos. Y primero les dice nuestro Señor: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? Soy como todos los demás, pero soy hombre, me he hecho hombre, pero a ver si ustedes creen que los demás me conocen bien. Y le dicen, pues unos creen que eres Juan el Bautista, que resucitó. A Juan, el patrono de nuestra parroquia, lo habían decapitado y creían que Jesús era Juan resucitado. Unos creen que eres Juan, otros creen que eres Elías, aquel profeta que se fue al cielo arrebatado en un carro de fuego y que según las escrituras iba a regresar. Creen que eres Elías, el gran Elías, el profeta por excelencia. Creen que eres Jeremías o alguno de los profetas. O sea, sí te consideran un hombre especial, religioso, un gran profeta. Hasta ahí llegaba la fe de los demás.
porque era una fe pues basada como en sabiduría humana. Y entonces les pregunta, después de haber dado ese paso, para los demás, ¿creen que eso soy un profeta? Y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra en nombre de todos. Pedro era el líder de todos, no solo en esta ocasión, en muchas ocasiones era el que tomaba la iniciativa. Por ejemplo, cuando después del discurso sobre el pan de vida, yo soy el pan de vida, mi carne servirá para alimento de todos, fue Pedro el que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Cuando anunció su pasión, el que le dijo, no, Señor, no lo vamos a permitir. O sea, era el que tomaba como que era la voz cantante, se dice, la voz que reflejaba lo que los demás apóstoles pensaban. Entonces hace esta bellísima, completísima confesión de fe. Le dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. O sea, esto es fruto de una revelación divina. Esto no lo podría saber un hombre con sus solos conocimientos. Esta fe le fue dada por Dios mismo. El Mesías, o sea, ese personaje que iba a venir a salvarnos, eres tú. Tan anunciado en la antigüedad, tú eres. Y eres el Hijo de Dios vivo. Eres de naturaleza divina, eres Dios. Estaba por encima de su capacidad humana, tanto que nuestro Señor lo reconoce. Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Al estilo hebreo, como se llamaban ellos, los judíos no se llamaban por apellido, sino hijo de fulano. Bar, se dice Bar Jona, Simón Bar Jona, Simón hijo de Juan. Dichoso tú, ni tú mismo entiendes lo que acabas de decir tan profundamente. Esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta confesión de fe viene dada directamente por Dios. Has dado en el clavo, yo soy el Mesías. No lo dice literalmente, está ocultando lo que se llama el secreto mesiánico. Todavía no lo digan, dice al final a los demás que soy el Mesías. No está preparado el mundo para conocerme, van a ir conociéndome poco a poco. Pero tú has dado en el clavo, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y a continuación le dice que sobre él se edificará la iglesia y le cambia el nombre. Según San Mateo, aquí fue donde Jesús le dice, ya no serás Simón, sino Pedro. En la Biblia, cambiar el nombre es como dar una misión. El nombre nuevo corresponde a la misión que va a tener. Tú ya no vas a ser Simón, sino piedra, roca, Kefas. Vas a ser la roca sobre la que construiré, edificaré mi iglesia. Yo soy el cimiento. Yo, Cristo, el Mesías, pero necesito una piedra, roca firme, humana, y ese vas a ser tú. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y le da tres metáforas. Una es la piedra, otra las llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y otra la de atar y desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el contenido del Evangelio. ¿A qué nos lleva? A dos conclusiones o dos enseñanzas para nosotros el Evangelio de hoy. Primero, que respondamos todos a la pregunta que hace el Señor, ¿quién soy yo para ustedes? Entendamos como dicha a cada uno de nosotros. Es una oportunidad hoy, este domingo, de reflexionar y de dar una respuesta. ¿Quién es Cristo para ti? Y no debemos contestarle solo con lo que dice el credo, con algo teórico, dogmático, porque podríamos decir, pues creo que eres el Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso lo sabemos y lo conocemos, que resucitaste, que estás en el cielo. La respuesta tendría que ser como más personal y que comprometa nuestra vida. ¿De veras es Jesús para ti el Mesías? El Señor es Dios, el centro de tu vida. En Él crees, con Él caminas, a Él amas, a Él sirves. Él es tu maestro, es tu guía.
Cada uno tendrá incluso un título que le gusta darle a Jesús. ¿Cómo le dices tú en la oración? Señor, Mesías, Maestro, Jesús. ¿Cómo le expresas que lo admiras, que lo amas, que lo quieres en tu vida como el número uno? ¿De veras es para ti muy importante el Señor? ¿O es como algo añadido? Yo tengo mi prioridad, mi vida, mis valores, y Jesús, pues los domingos me acuerdo de Él cuando voy a misa. Nada más, ojalá y no. Que sea el sostén de mi vida, para quien yo vivo, a quien amo. Para mí, decía San Pablo ha sido de los que mejor han conocido a Jesús y que lo han expresado. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. No tememos a la muerte los cristianos porque vamos a ir con Jesús, al contrario, deseamos terminar esta vida terrena para estar con el Señor. Confiamos en Él, tenemos esperanza, tenemos el amor que viene de Él. Es importantísimo, por eso oramos mucho, por eso nos convertimos cada día, por eso queremos no ofenderlo, porque es el centro de nuestra vida. Que cada uno responda hoy, pregúntese si en verdad conoce, ama, sirve y está con Cristo. El amor a Cristo es lo que nos surge hoy, el Evangelio. Eso quería despertar Jesús en sus apóstoles. O sea, a ver, entiendan, andan conmigo, dejaron todo, pero como que todavía les falta profundizar en su fe como a nosotros. Toda la vida no va a alcanzar para tener una fe madurísima, profundísima. Cada día y cada año y cada mes es una oportunidad de conocerlo y amarlo. ¿Se acuerdan de aquel catecismo del padre Ripalda, los antiguos, que era a base de preguntas? Era un jesuita muy sabio que hizo un catecismo para México, padre Ripalda, y era lo que estudiábamos los de niños, y era a base de preguntas y respuestas muy, muy concretas, muy sucintas, muy resumidas. Y una pregunta era, ¿para qué fin fue creado el hombre? Y la respuesta era, para amar y servir a Dios en esta vida y después verlo y gozarlo en la otra. Qué resumen tan perfecto. Para eso es la vida. No tendríamos que hacer otra cosa sino amar y servir a Dios. Claro, tenemos luego que trabajar y que comer y que vestirnos y que relacionarnos. Eso es ya circunstancial, pero la esencia para lo que venimos a este mundo es amar y servir a Dios. Y después verlo y gozarlo en la otra. Aspiramos a llegar al cielo. Entonces, el amor a Cristo, conocer a Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y la otra parte, el amor a la iglesia, el darnos cuenta que pertenecemos a la iglesia fundada por Cristo. En este tiempo de mucha confusión, que a veces algunos dudan, es que ¿cuál iglesia es la mejor? Como si hubiera muchas. Pues es la iglesia de Cristo, la única iglesia que fundó el Señor en la roca de Pedro, que tiene la promesa que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, y se ha cumplido. Tenemos 2000 años atacada siempre nuestra iglesia, querían acabarla, hubo derramamiento de sangre, muchos mártires, hubo grandes teólogos que defendieron la doctrina de la iglesia, ha habido muchos misioneros, ha habido mucha batalla, y la iglesia de Cristo sigue adelante. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. De otras comunidades, sectas, no tienen esta promesa, no podemos decir lo mismo. Esto es lo que hoy el Evangelio nos dice: sobre ti voy a fundar mi iglesia, tú vas a tener mucho poder en la tierra. Al Papa, bueno, sabemos que Pedro recibió esas promesas, pero que el sucesor de Pedro, a quien llamamos Papa, el obispo de Roma, es el que tiene estas prerrogativas, esta autoridad de atar y desatar, de tener las llaves del reino de los cielos. Como se le ha llamado, el vicario de Cristo en la tierra es el Papa, es el sucesor de Pedro. Entonces, estar con la iglesia es estar con Pedro, es seguir sus enseñanzas, es incluso amar al Papa. Ha habido santos
que se han distinguido, como que han traído a la iglesia este amor al Papa. Pensemos en Catalina de Siena, una jovencita que es doctora de la iglesia italiana, que amaba mucho al Papa, tanto que hasta hizo, una jovencita, murió a los 35 años, hizo que el Papa regresara de Aviñón, donde estaba desterrado en Francia, a Roma. Santo Padre, su lugar está en Roma, no deje sola a su iglesia. Una joven que se atreve a corregir al Papa, animarlo a orar. Santa Catalina de Siena amaba mucho al Papa. Otro santo le decía, el Papa es el dulce Jesús en la tierra. Un santo más o menos actual, San José María Escrivá de Balaguer, la primera noche que pasó en Roma, la pasó de rodillas rezando por el Papa. Se conserva el lugar en una azotea, frente a los aposentos del Papa, se la pasó rezando por el Papa con una fe muy grande porque amaba al Papa. Me parece que aquí en México tenemos mucho amor por el Papa. Cuando ha venido un Papa, se le ha recibido con mucha fe. La gente de nosotros los mexicanos se vio plasmado cuando vino el Papa Juan Pablo II, las veces que vino, esas multitudes que se volcaron a las calles. Cuando vino a Guadalajara, toda la gente que vivíamos entonces en Guadalajara, gozamos, admiramos al Papa el 30 de enero de 1979. Luego vino Benedicto, se le recibió con igual, que no había espacio para donde pasaba. Vino el Papa Francisco, estuvo en Morelia hace poco y nos volcamos, como que se nos da el amor al Papa. Sigamos con esa actitud que es buena, porque hay una cierta corriente de desprecio al Papa. Hace poco, hace unos 15 días, en Estados Unidos a un sacerdote lo suspendieron de Sacramento, California, porque cuando celebraba la Eucaristía no mencionaba al Papa Francisco. En cada Eucaristía tenemos que mencionar al Papa Francisco y al obispo de cada diócesis. Eso es parte de la liturgia. Los sacerdotes no podemos alterar la liturgia a nuestro antojo, somos servidores de la liturgia. Pues este sacerdote no decía en unidad con el Papa Francisco como todos, sino decía con el Papa Benedicto. Y no mencionaba a su obispo, como una actitud de rechazo al Papa Francisco y de rechazo a su obispo. Ya tenía antecedentes, pero ya con esto lo llaman, lo entrevistan y dice, sí, es que para mí Francisco no es el Papa, es Benedicto. Y mi obispo no es auténtico obispo. Su cabeza confundida, no amaba la iglesia, estaba como en desacuerdo con la iglesia. Y de paso, no aceptaba dar la comunión en la mano, la daba en la boca, no aceptaba el uso de cubrebocas, o sea, una desobediencia a las disposiciones del Papa y de las autoridades. Pues lo suspendieron y dijo, me voy porque esta iglesia no es la auténtica. O sea, así nacen las sectas, empezando por no aceptar al Papa. Por eso digo que ojalá nosotros tengamos mucho amor al Papa. Lo que Él diga es dicho por Cristo. ¿Qué poder le dio? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Si tú atas algo, prohíbes algo, en el cielo se ratifica. Si tú desatas, admites algo, en el cielo se ratifica. Tienes el poder, tienes las llaves. Claro, también la gran responsabilidad del Papa para pobres papas debe ser, humanamente hablando, cuánta carga, cuánto se desgasta un Papa, cuánto trabaja un Papa. Cuando uno ve la agenda de un Papa, todos los días muchas intervenciones, muchos encuentros con gente importante, audiencias, mucho trabajo, mucho desgaste humano. Por eso los papas, recuerdo a todos, de los últimos que hemos conocido, Juan Pablo II y sobre todo Benedicto, siempre decía, pidan por este pobre papa para que Dios me ayude a gobernar a la iglesia. Y Francisco, después de cada intervención pública, siempre dice, recen por el Papa. Ahí les encargo, recen por el Papa.
Pues porque humanamente es algo que les supera. Y lo tienen que hacer gobernando en comunión. Ellos son como que los que buscan la comunión con la Iglesia, la Curia Vaticana, los obispos del mundo, los sacerdotes. ¿Cuánta carga tiene un Papa? Las iglesias de todo el mundo. Entonces oremos por el Papa, estemos como muy unidos al Papa. Incluso yo les invitaría a que conocieran las intervenciones del Papa, lo que va diciendo. Ahora se puede, ahora cada día podemos sintonizar Radio Vaticana, podemos entrar a la página donde se nos da noticias, qué encíclica sacó el Papa. Por ejemplo, sabía que acaba de sacar un directorio de catequesis, se va a renovar la catequesis en este tiempo después de la pandemia, va a ser otro estilo de catequesis. Sacó un documento hace como un mes, conversión de las parroquias van a cambiar ya su estructura, en el mundo me refiero, no hay vocaciones suficientes, van a unir varias parroquias, etcétera. Va a haber estructuras, todo eso tendríamos que conocer y obedecerlo. Eso, ser fieles al Papa. El Papa Juan Pablo II dijo de México, México siempre fiel, y amaba mucho a México. Fue el Papa que su primera visita fue en México y lo animaba. Eso decía él: cuando recuerdo la fe de los mexicanos, me dan fuerzas para seguir mi misión. Y vaya que es santo, cumplió su misión. Los últimos papas que Dios nos ha dado, hay que agradecerle a Dios, santos. Casi todos los del siglo XX y este siglo XXI, santos. Entonces demos gracias a Dios que nos ha dado en la tierra a un Pedro que nos confirma en la fe. Estemos gozosos de pertenecer a la iglesia, unámonos a la iglesia, a la parroquia, que es en concreto la iglesia local, a los movimientos de la iglesia. Ahí nos vamos a salvar. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Que vivamos gozosos la fe. Entonces, dos cosas para concluir: mucho amor a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y mucho amor a la iglesia. Las dos cosas. Que no se oiga entre nosotros como a veces se oye: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, como si la iglesia fuera una cosa extraña. Pues es la iglesia de Cristo. Si amas a Dios, tienes que amar a su iglesia, la iglesia de Cristo. Está Pedro, pero el fundamento es Cristo. Demos gracias a Dios que pertenecemos a su iglesia, que nos ha hecho sus miembros, que nos ha dado fe, esperanza, caridad. Demos gracias por los papas que Él nos ha regalado. Pidamos por el Papa Francisco. Hoy está a la luz de este evangelio. No he leído lo que dijo, pero habrá hecho una reflexión maravillosa y habrá pedido mucha oración por él, por su persona, como siempre. Pues nosotros desde aquí nos unimos al amor al Señor y al amor a su iglesia. Que así sea.